Misterios de la magia. En este episodio verán a magos y artistas profesionales que, tras años de práctica, logran hacer trucos e ilusiones que aparentan ser y son extremadamente peligrosos. Por favor, no intenten hacer esto en sus casas. En la era tecnológica actual, la televisión es el escenario donde el mago actúa frente a su público. El dominio de este campo es una habilidad más de su variado repertorio. Los magos son, después de todo, los únicos que pueden legalmente engañar. Con ese fin, deben necesariamente dominar varias artes. La explotación del desconocimiento popular acerca de una tecnología que cambia constantemente y su aplicación al secreto mundo del ilusionismo ha tenido lugar durante siglos. Los magos siempre se las han ingeniado para hacer que lo imposible parezca posible. Misterios de la magia, lo imposible hecho posible. A lo largo de la historia de la magia, varios principios de la ciencia han sido explotados por los pioneros de la magia para entretener y sorprender al público. La electrostática, lo suficientemente segura como para asombrar, pero no para matar. El poder destructivo del fuego dominado por artistas que adquirieron el conocimiento secreto de resistir su efecto. Incienso, polvo lumínico y hielo seco, incluso extraños gases y narcóticos, han, a través de los años, impregnado los teatros al ser utilizados por ilusionistas deseosos de crear una atmósfera mágica. Algunas de las más importantes ilusiones de la magia fueron elaboradas con gran precisión, mucho antes de existir el plástico, la fibra de carbón y el diseño asistido por computadora. En la mente de la mayoría de la gente, los prestidigitadores son en principio ilusionistas. Pero como tales, los magos siempre han estado a la vanguardia de la tecnología. La magia de ayer es la ciencia de hoy, tanto como la alquimia se transformó en la química de la ciencia moderna. Y la magia de hoy, quizás, pueda ser la ciencia del mañana. Los magos siempre han tratado de usar los nuevos adelantos del conocimiento científico en sus funciones. Por supuesto que ello incluía todo, desde los primeros usos de la electricidad, el electromagnetismo, el radio y la microelectrónica actual. La tecnología utilizada por los primeros magos era conocida por unos pocos eruditos y científicos y virtualmente desconocida para el público en general. Los magos adaptaron hábilmente esa tecnología para que su utilización no fuera percibida ni siquiera por los expertos. La necesidad del público de asombrarse y aterrorizarse siempre ha servido de información a la magia. A tal fin, los magos con frecuencia han recurrido al conocimiento de la óptica para indirectamente crear una ilusión. Algunas de las ilusiones más efectivas aún fundamentan el antiguo dicho: todo está hecho con humo y espejos. El conocimiento de los principios de la óptica han sido de gran valor para los magos. Y todo ello comenzó a fines del siglo XVIII, con el uso de la linterna mágica, de manera encubierta. Inventada un siglo antes, la linterna mágica fue la precursora del actual proyector de diapositivas. Activada por una lámpara de aceite humeante y proyectando diapositivas de cristal pintadas a mano, la misma sirvió como un inofensivo entretenimiento de salón. Inofensivo, hasta que un mago inventó un espectáculo de magia llamado fantasmagoria. El espectáculo de fantasmagoria, que en realidad era un fantástico espectáculo de espectros con multimedia, fue llevado a Europa a principios de la década de 1790. Fue presentado en Viena y Berlín y finalmente se presentó en París en la época de la Revolución Francesa. Lo presentó un hombre llamado Etienne Gaspard Robert, un belga, o Robertson como se le conoció. Robertson era como el Steven Spielberg de fantasmagoria, por así decirlo. Creó un espectáculo fantástico que tuvo lugar en el convento de los capuchinos en el centro de París
e inventó toda clase de dispositivos maravillosos. El método utilizado por Robertson para crear los fantasmas era la linterna mágica, aplicada a un retroproyector. Ocultas a la vista del público, Robertson proyectaba diapositivas de linterna de capas múltiples que mostraban conocidas figuras del momento, fantasmas, cuentos de hadas y fábulas. Algunas diapositivas parecían moverse, esfumarse, disolverse y rotar. Posteriormente, eran proyectadas sobre el humo que emanaba de un brasero o sobre una pantalla de muselina, logrando así un gran efecto. A mediados del siglo XVIII, en Europa, se despertó un gran interés del público por las cosas ocultas, especialmente en la hechicería, las sociedades secretas y las sesiones de espiritismo. El fracasado propietario alemán de un restaurante vio la forma de combinar sus conocimientos de la magia con algunos de los primeros efectos especiales conocidos y, al mismo tiempo, entretener y aterrar al público. Johann Schropfer comenzó a realizar sesiones de espiritismo en su sala de billar en Leipzig. Rápidamente aprendió a hacerles creer a sus clientes que tenía el poder de invocar el espíritu de sus ancestros. Mediante técnicas utilizadas por antiguos sacerdotes para susceptibilizar a sus adeptos, Schropfer primero insistía en que los participantes ayunaran durante 24 horas antes de la sesión. Acto seguido, confundía sus debilitados sentidos con bebidas narcotizadas e incienso. Con espectaculares y frecuentes cambios de iluminación, hacía que sus pupilas se dilataran constantemente, imposibilitando así una visión normal. Con cambios de temperatura y fuertes efectos de sonido, intensificaba una ya cargada atmósfera. Schropfer recurría a las supercherías, a jeroglíficos y a conjuros para cautivar a los aturdidos participantes. Todos estos elementos eran una forma sofisticada de engaño para ocultarle al público sus métodos reales. Oculta en la oscuridad había una linterna mágica preparada para proyectar un retrato del difunto. Y mientras se encontraban dentro del círculo mágico, sentían un cosquilleo en la planta de los pies. Se trataba de una experiencia multisensorial, una experiencia que se superponía a otra. Era óptica, auditiva, táctil y realmente muy extraña. Y mientras se encontraban allí parados, escuchando, creían oír voces extrañas, un gran estruendo y ruidos de truenos y relámpagos. Finalmente, todas las luces se apagaban. Y allí permanecían en una oscuridad absoluta, con la única luz de un brasero en un rincón de la habitación, una columna de incienso que emanaba de ese brasero, y en el centro veían una aparición: el querido difunto. Algunas veces sentían tanto terror que gritaban y huían de la habitación. Schropfer recurría a todo tipo de elementos tales como narcóticos e incluso descargas eléctricas que producían un cosquilleo en la planta de los pies. En cierta forma, se trataba de una experiencia psicológica, una mezcla de privación de los sentidos, autosugestión y toda la superchería que ello implicaba. A pesar de la popularidad de Fantasmagoria, un avance tecnológico en 1862 lo suplantó por la más famosa ilusión óptica de todas, el espectro de Pepper. Inventado por un ingeniero de Liverpool, el efecto fue perfeccionado por el Dr. John Henry Pepper, un profesor de química. Estrenado en Londres en 1862, inmediatamente causó sensación. Originalmente había sido diseñado para ser utilizado en teatro para producir manifestaciones fantasmagóricas sobre el escenario, pero de inmediato los magos vieron en ella la posibilidad de crear nuevas ilusiones. La ciencia que se esconde tras el fantasma de Pepper se basa en el mismo principio de lo que sucede cuando uno está parado en un cuarto iluminado de noche. Al mirar hacia la ventana, la imagen de uno parece estar del otro lado del vidrio a una distancia igual a la que existe entre uno y la ventana. Un espectacular uso mágico de este sencillo principio óptico sorprendió a París en la década de 1890, en el Cabaret de Neón o la Taberna del Muerto.
El propietario, vestido con una toga y encapuchado, invitaba a los visitantes a pasar a la sala de los espectros y les ofrecía un trago de estricnina, cólera o pestilencia, que en realidad eran cerveza, vermut o licor. Tras consumir el veneno, los invitados eran conducidos a través de pasajes subterráneos hacia la sala de la desintegración. Bienvenido, exhausto caminante, al reino de la muerte. Finalmente has llegado al lugar donde dejarás atrás tu alma. Al encontrarse frente a una hermosa muchacha, observaban horrorizados cómo se transformaba lentamente en un esqueleto. Lo que el desconcertado visitante no veía era una placa oculta de cristal cilindrado y un esqueleto de tamaño normal, ubicados en ángulo a la muchacha. Ni siquiera notaban los cambios de iluminación producidos por un foco oculto que apuntaba al esqueleto. El fantasma de Pepper finalmente cayó en desuso, aunque en la magia muchas ilusiones modernas siguen basándose en el mismo principio. Uno de los usos más espectaculares de la ilusión del profesor Pepper se encuentra en el salón de baile encantado de Disneyland. Misterios de la magia. Tiene alas. Tiene motores. Tiene pilotos y tripulación y un interior cómodo. Parece un avión. Hasta suena como un avión. Pero vuela como ninguno. Porque le lleva directamente a Atlanta y desde ahí a más ciudades de los Estados Unidos que cualquier otra aerolínea. Presentamos Delta Airlines. Su destino está más cerca porque vuela en Delta. Poder, confort, seguridad, durabilidad. Son pocos los que pueden tomar todos estos elementos y unirlos para crear armonía y una sensación única en el mundo. Descúbrala en un Toyota. Ponemos la armonía en movimiento. Calidad Toyota. Patrocinada por Toyota. Prepárese, porque hemos abierto las rejas y nada puede controlar tanta energía y furor. El hambre genera acción. En la tierra o en el mar, la necesidad es igual. Explora el mundo de los peces y los mamíferos marinos y cuidado, la arena se mueve. La realidad no permite debilidad. La supervivencia exige matar o morir. Sábado, solo en Discovery Channel. Misterios de la magia. El escenario se ve vacío salvo por 3 grandes placas de cristal cilindrado. Pero no son 3 grandes placas de cristal. La del medio es un espejo. Esto es un reflejo de esto. ¿Conocen la expresión "todo está hecho con espejos"? Bueno, justamente este es el caso. Nosotros estamos aquí atrás. ¿Qué es lo que hay que hacer para llamarle la atención a alguien? Los magos modernos rápidamente han adaptado y desarrollado nuevas ilusiones de magia basándose en antiguos principios ópticos. Una vez más, regresamos al punto de partida, a la sencillez del humo y los espejos. Al imaginar cómo sería o qué nos depararía el futuro de la magia, pensé en la luz, en la manipulación de la intangible luz. Entonces empecé a experimentar con luces diferentes, invocando a las luces igual que un antiguo chamán o un chamán del futuro invocaría al fuego y lo transformaría en luz. Fue algo evolutivo que pasó de los antiguos juegos mágicos tribales al futuro distante.
El aparente desafío a la ley de gravedad es la base de muchas ilusiones de magia, pero ninguna tan famosa como el legendario truco de la soga india. Magos de la India. Por aquí, damas y caballeros, observen cómo la mano es más rápida que el ojo. Los secretos y misterios mágicos de los artistas ambulantes de la India durante mucho tiempo han fascinado a los magos de todas partes. Ninguna reseña sobre conjuros orientales estaría completa si no incluyera al siempre presente encantador de serpientes. ¿Cómo lo logran? ¿Quién sabe? Quizás sea hipnotismo o quizás las serpientes reaccionan a la melodía de la flauta. De todos modos, es un espectáculo magnífico. Los orígenes del truco de la soga india están cubiertos por el velo del misterio, con muchas variantes sobre el mismo tema. Variantes que aún hoy siguen desconcertando a los magos. La base del truco de la soga india era que el fakir arrojaba la soga al aire, un muchachito subía por ella, se esfumaba cuando estaba arriba, la soga caía al suelo y el muchachito desaparecía. Esa era la base de todo. Pero el truco de la soga puede tener sus raíces en otra parte del misterioso Oriente. Una de las mejores descripciones del truco de la soga india es el de Ibn Battuta en el siglo XIV. Aparentemente lo vio en China, pero no creo que podamos considerarlo un buen testigo, porque él mismo admitió que cuando veía hacer magia se sentía desvanecer. Y por lo tanto, creo que podemos decir que dicha descripción, como tantas otras, se ve envuelta en la ficción. La razón por la cual este truco en particular siempre ha sido considerado indio quizá provenga de un antiguo, aunque no por ello menos exagerado relato del siglo XVII. Aquella fue una época de magos famosos en la corte del emperador mogol Jehangir. La idea de ascender a los cielos es un tema común a muchas religiones. Se cree que la soga va desde este plano existencial a un plano superior. De ese modo, creo que la ascensión a un nivel superior, a un plano existencial superior, es la base de la ilusión. Y es por ello que ha permanecido vigente durante tanto tiempo, porque habla de nuestro deseo de trascender. Durante mucho tiempo, los magos han explotado el truco de la soga en su material publicitario. Pero el hecho resulta ser que no hay testigos confiables que puedan sinceramente decir que han presenciado el truco. Siempre ha sido el hermano de una prima, de la tía de la prima de mi niñera, que estuvo en el ejército indio y vio el truco de la soga india. Nunca hay alguien que diga, yo vi cómo realizaban el truco de la soga india. Algunas personas que dijeron haberlo visto han presenciado lo que creyeron que era una versión parcial del mismo, en la cual, según ellos, un muchacho subía por una soga. Aquí podemos ver el conocido efecto de equilibrio sobre un poste en el cual un muchacho sube por el mismo y hace equilibrio en la parte superior. Supongo que fue en ese momento que comenzaron a creerlo, pero ninguno puede decir que haya visto la versión completa. Una versión auténtica del truco puede realizarse con éxito siempre y cuando sea afuera, por la noche, en medio de los árboles y apenas iluminado por la luz parpadeante de una fogata. El truco depende exclusivamente de la oscuridad, de la habilidad acrobática del muchacho y de la capacidad persuasiva del mago. Mediante el poder de la sugestión, uno puede hacer que la gente vea, sienta y experimente cosas que en realidad no suceden. Un buen mago entendido en programación neurolingüística o inducción hipnótica puede crear la experiencia de ver un elefante desaparecer en el escenario con solo sugerirlo, creando imágenes mentales provocadas por palabras y sonidos.
Mientras el muchacho sube por la soga, el mago arroja incienso e incluso hashish al fuego y a las antorchas, creando una cortina de humo hipnótico. Oculto por la envolvente humareda, el muchacho rápidamente escapa por una cuerda floja escondida y luego se esconde dentro de la canasta del mago. Creo que la magia ocurre dentro de la mente de las personas. Y por lo tanto, cautivar al público significa provocar en él imágenes mentales o una serie de imágenes que cada vez le son más reales, importantes y poderosas. Aquellos que lo presenciaron estaban seguros de haber visto al muchacho subir por la soga y desaparecer. Y así, cuando el mago lo sacaba de la canasta, creían haber presenciado lo imposible. Relatos extremadamente exagerados, sin duda, ayudaron a crear el mito que actualmente rodea al truco de la soga india. Basándome en las investigaciones de aquellos que con seriedad han estudiado la historia y la tradición del truco de la soga india, estoy convencido de que principalmente se trata de una combinación de leyenda y folclore que quizá derive de los actos de los faquires y los magos ambulantes de la India, que realizaban proezas de magia mucho menos ambiciosas y contaban leyendas sobre el truco de la soga india. Pero el acto en sí, por lo que yo sé, solo ha sido realizado por artistas por medio de ilusiones convencionales en un escenario durante el siglo XX. Cabe decir, según los relatos del público con los cuales contamos, que el truco sobre el escenario no causó demasiada sensación en la concurrencia. Sin embargo, ilusiones similares basadas en la levitación y la suspensión a menudo han sido copiadas y perfeccionadas por los magos de Occidente. La técnica de desconcertar al público confundiendo sus sentidos y apabullándolos con ciencia fue una especialidad del padre de la magia moderna, Jean-Eugène Robert Houdin. En 1845, sus soirées fantastiques estaban en boca de la sociedad parisina. Pero el mejor mago de la época no escapó a combinar principios científicos reales con una pseudociencia. Una de sus más grandes ilusiones consistía en la suspensión en el aire, haciendo que alguien pareciera desafiar las leyes de la gravedad. Robert Houdin comenzó explicando que el nuevo y maravilloso éter anestésico poseía propiedades ocultas. Podía hacer que una persona fuera más liviana que el aire. Mientras hablaba, un asistente oculto esparcía la soporífera droga entre los espectadores. El mago aparentaba adormecer a su hijo con una botella de éter que en realidad era solo agua. Apenas sostenido por una barra debajo de cada brazo, el muchacho caía en un profundo sueño. El mago entonces procedía a quitar el único medio de apoyo aparente. Acto seguido, levantaba las piernas de su hijo de forma que el muchacho quedara en posición horizontal y finalmente quitaba una de las bases de apoyo. El muchacho se encontraba así increíblemente suspendido y desafiando a la gravedad. Había descubierto que presentando la ciencia dentro del contexto de la magia, con un argumento creíble y una puesta en escena impactante, el crédulo público podría llegar a creer casi cualquier cosa. Robert Houdin, además de ser el padre de la magia moderna, era relojero, un prolífico inventor y un pionero no solo en el diseño y la creación de distintos tipos de relojes, sino también en el uso de la electricidad y el electromagnetismo para el funcionamiento de relojes y otros dispositivos, incluyendo instrumentos científicos. Uno de los adelantos más interesantes que le valió un premio fue la invención del llamado reloj misterioso. El mismo era un reloj con una esfera transparente, pero el observador solo veía la esfera del reloj y las agujas,
sin que hubiera ninguna conexión visual aparente entre las agujas del reloj que marcaban la hora y la maquinaria, la cual debía de estar oculta en alguna parte de la estructura del reloj o por debajo de la misma. La base del reloj misterioso era la que en realidad ocultaba los diminutos engranajes. Por medio de una vara de metal, el movimiento era transferido a un bisel circular en la base de la columna de vidrio, que en realidad eran dos tubos de vidrio, uno dentro del otro. El tubo interno transfería el movimiento a la esfera, siendo desde el principio invisible debido a la refracción de la luz. La reputación de Robert Houdin yace en su ingeniosa aplicación de la mecánica a la creación de complejas ilusiones mágicas. Los creadores de ilusiones posteriores han mantenido vivo su legado hasta la actualidad. Los robots futuristas de los espectáculos de la era moderna son los sucesores de las antiguas máquinas, no menos sofisticadas y tan sorprendentes para el público ante el cual fueron presentadas hace más de un siglo atrás, antes de que ni siquiera se hubiese soñado con la tecnología actual. Misterios de la magia. Salud por la buena comida que ni el chef puede pronunciar. Y por las amanecidas. Y por las toneladas de compras. Miami es tropicool. Para más información o reservaciones de vuelos, llame a United Airlines o a su agente de viajes. El hombre sueña, porque a través de sus sueños no solo ve las cosas como son, sino como podrían ser. El hombre construye, porque a través de sus esfuerzos hace posible lo que sueña. Así es como transformamos nuestras ideas en realidad. Así es como mejoramos la calidad de nuestras vidas. Porque soñamos, porque construimos. Deu. Discovery Channel tiene tu pasaje a la emoción. Llega a algunos de los lugares más bellos del mundo y vuélvete loco. Australia, Hawái, Bahamas. Las aventuras nunca habían sido tan divertidas. No es solo sobre cultura, ciencia o naturaleza. Es sobre saber dónde y cuándo. ¡Atrévete! De lunes a viernes solo en Discovery Channel. El explorador francés Nicolas Hulot y su equipo viajan a las 4 esquinas del mundo en busca de lo inusual, lo peligroso, lo extraordinario. Súmase a un cometa humano de 45 personas. Vuele un helicóptero sobre un volcán de Hawái. Estos aventureros desafían los elementos para capturar magníficas imágenes que retan nuestra imaginación. Ushuaia, la aventura máxima. Lunes, solo en Discovery Channel. Misterios de la magia.
Hacia 1849, la obra maestra de la magia mecánica de Robert Houdin fue una marioneta de apenas 85 centímetros de alto llamada Antonio Diavolo. Este muñeco, común en apariencia, asombró a toda Europa, aferrándose a sus secretos durante más de 150 años. Actuando frente a unos pocos espectadores sobre un escenario especialmente construido, Antonio, el artista del trapecio, asentía con la cabeza y hacía reverencias a la multitud antes de comenzar su acto, una muy real rutina de acrobacia. En realidad, Antonio era un autómata cuidadosamente calibrado y articulado. Sus complejos movimientos eran producidos por pequeños pistones y palancas. No nos cabe más que especular en cuanto a cómo adquiría velocidad para girar verticalmente y soltar sus manos sin que tuviera contacto alguno con el mago en el escenario. A pesar de haber sido fabricado por Robert Houdin, Antonio es también obra de un maquinista, un ebanista y un titiritero. Su cuerpo es una estructura hueca de varias capas de telas y pegamento. Sus manos y sus piernas fueron finamente tallados en madera y su cabeza laboriosamente fabricada en papel maché. El método y los materiales usados para su construcción quizás sean conocidos, pero el secreto de su movimiento sigue siendo un misterio de la magia. Los autómatas fueron una parte muy popular del acto de magia desde el siglo XVIII. Populares, ya que a menudo parecían interactuar con el público. Uno de los autómatas o pseudoautómatas más famosos es el autómata jugador de ajedrez de Wolfgang von Kempelen. Con apariencia de turco y fabricado en 1770 para una emperatriz austríaca, este autómata de tamaño real viajó por toda Europa jugando al ajedrez y desafiando a plebeyos y a reyes por igual. Tras una carrera de un siglo, ha sido recientemente restaurado y puesto en funcionamiento. Von Kempelen sacaba al jugador de ajedrez, la mismísima máquina, y sacaba un juego de llaves. Luego abría la puerta de la izquierda mostrando toda la maquinaria y con una vela encendida iba hacia la parte trasera donde abría una puerta y mostraba que solo había engranajes. Entonces, dejando todas las puertas abiertas, hacía girar toda la máquina y mostraba que el turco tenía un par de pequeñas puertas dentro de su espalda y en sus piernas, y levantándole la túnica volvía a mostrar la maquinaria. Luego la volvía a girar y lo cerraba, quedando así listo para su acto. Con movimientos muy reales, con gran precisión y sin expresión alguna en su rostro, el jugador de ajedrez demostraba ser un oponente temible. Tras presuntas victorias sobre Napoleón, Benjamin Franklin y Catalina la Grande de Rusia, el escritor Edgar Allan Poe se obsesionó con descubrir el secreto. Las teorías van desde ayuda fuera del escenario con control remoto hasta electroimanes. Pero la más famosa de las especulaciones hablaba de un experto en ajedrez oculto, a pesar de que la cavidad aparentemente solo podía albergar a la maquinaria del reloj. Uno de los más grandes mitos surgidos en torno a ello fue en realidad lanzado por el mismo Robert Houdin. En sus memorias explicó que el autómata fue hecho para ocultar un guerrero polaco sin piernas. Este desafortunado hombre, llamado Borowski, había perdido sus piernas debido a un cañón, y ese era el modus operandi. Además, el jugador de ajedrez demostraba tener el temperamento de un maestro de ajedrez, impacientándose si el oponente tardaba demasiado en hacer su movida. Si el oponente se atrevía a realizar una movida no permitida, pensando que el autómata no se daría cuenta, el jugador de ajedrez tomaba medidas drásticas. Incluso hoy en día, la idea de un autómata puede llegar a entretenernos. Hemos hecho un gran descubrimiento en la técnica de la magia. Hemos construido a un muñeco audioanimatrónico perfecto de Teller. El Teller verdadero está manejando al muñeco desde allí. Bien, aunque sepan cómo se hace este truco, de todos modos, sigue siendo impactante. Miren, parece Teller, pero no lo es. Es otro tipo de muñeco. Y cualquier truco es posible. Miren esto, le voy a arrancar el cabello.
Le arranco el cabello. Ningún truco. No hay efectos especiales. Yo solo lo arranco y luego alguien se lo volverá a poner. Con este muñeco, todo es sencillo. No hay efectos especiales. Si quiero golpearlo, lo golpeo. Buena reacción, Teller, buena reacción. El modelo siguiente podrá caminar. El equilibrio todavía es un problema, así que todos los trucos tendremos que hacerlos con él acostado. Pero miren esto. Adelante, Teller. Hola, amigos. ¿Están disfrutando el espectáculo? No suena muy bien, pero igual no lo usaremos demasiado. Bien, este es un truco sencillo que no han visto nunca. Es realmente muy bonito. Teller, el de la lengua. Eso es. Si no supieran que es un muñeco, en este momento estarían gritando, ¿verdad? ¿Guardo esto, Teller? A los magos siempre les han fascinado las denominadas artes afines, actos que datan de la época en la que los magos actuaban en las ferias de los pueblos junto a intrépidos artistas circenses. Algunos de los artistas más impactantes y sus extraños actos han desaparecido, a menudo por razones obvias. Entre ellos, el traga ratones, el traga sables encendidos, el traga piedras, cuyo contenido estomacal sonaba estrepitosamente, y la joven, cuya especialidad era tragarse navajas gigantes. En el siglo XVII, un acto especial muy popular era el del regurgitador, quien podía regurgitar agua, cerveza o vino a pedido. Señor Haji Ali. Haji Ali fue un artista realmente destacado, de origen egipcio, y fue bastante conocido durante las décadas del 20 y del 30. Era un regurgitador, y su acto, del cual me atrevo a decir que muy pocos intentaron imitarlo, consistía en tragar enormes cantidades de agua. Controlando los músculos de su abdomen de una manera increíble, podía lanzar el agua que había tragado desde una distancia bastante considerable. Pero su acto más devastador, el cual quizá le causó la enfermedad que lo llevó a la muerte, fue tragar una gran cantidad de agua. ¡Salud, señoras y señores! Seguida de una botella de querosene. El querosene flotaba en su estómago sobre el agua. Primero regurgitaba el querosene sobre lo que parecía una pequeña fogata encendida y, por supuesto, al lanzarlo, toda la superficie del objeto ardía en llamas. Luego de terminar con el querosene, todavía le quedaba esa gran cantidad de agua en el estómago y la arrojaba para extinguir las llamas que él mismo había producido. La temprana muerte de Haji Ali a causa de una insuficiencia cardíaca y una bronquitis deja entrever los peligros asociados con algunas de las artes afines. Misterios de la magia. Solo la evolución lleva al camino de la perfección. Mystique. Balance perfecto de atributos automotrices. Sublimación tecnológica en manejo, seguridad y comodidad. Mystique 98. El futuro le pertenece hoy.
Hay algunas cosas que no se puede dar el lujo de perder, como Discovery News. Superen los obstáculos y descubran la ciencia tras los titulares. Discovery News. Para entender lo que sucede, por qué sucede y cómo afecta nuestras vidas. Discovery News. La ciencia tras los titulares. Lunes, solo en Discovery Channel. Hay un día en Discovery Channel en que los hombres pierden el control e impera la ley de la selva. Sábado Salvaje, 6 horas de ininterrumpidas imágenes con lo mejor del mundo animal. Sábado Salvaje, solo en el Discovery Channel. Una forma distinta de acercarse a la naturaleza. Penetra en una de las selvas más extraordinarias del planeta. Conozca la personalidad de los animales que habitan este reino de sombras y colores, donde la luz se filtra por el verdor de las hojas y se hace palpable. Un mundo donde la relación entre los animales vecinos puede cambiar de un momento a otro. Camine con cuidado. Ha entrado en Amazonia, la indomable. Sábado solo en Discovery Channel. Misterios de la magia. Caminar sobre el fuego como ritual o como truco de magia es algo universal y ancestral a la vez. Uno de los artistas más famosos fue el mago indio Khuda Bux, quien, en su serie de publicitadas caminatas sobre el fuego en la década del 30, se sometió a exámenes científicos para demostrar que su incombustibilidad no era un truco. Pasó todas las pruebas y se llevó su secreto, si es que tenía alguno, a la tumba. Con el correr de los años, muchos han intentado develar el peligroso secreto de caminar sobre el fuego. Durante siglos, los científicos han tratado de encontrar una teoría que explique dicho fenómeno. En primer lugar, quiero advertirles a todos los que estén mirando el programa que no intenten encender fuego en el jardín para caminar sobre él. Yo he caminado sobre el fuego miles de veces y al comienzo me quemé en muchas oportunidades. Aprendí de mis errores. He visto personas con quemaduras terribles por caminar sobre brasas de leña y de carbón. He visto gente con quemaduras de 3er grado, lo que significa que todas las capas de la piel están calcinadas, totalmente quemadas. Existen algunos trucos, pero no son trucos en el sentido tradicional, como un truco de magia que implica una trampa. Se trata de saber algo acerca de las propiedades del fuego, qué hacer y qué no hacer. Si hay un truco, es saber cómo preparar los carbones para no lastimarse. A temperaturas muy por encima de los 537 grados centígrados, tan caliente como el napalm, el misterio de cómo los que caminan sobre el fuego no sufren lesiones es difícil de explicar. Una teoría, la del efecto Leidenfrost, demuestra cómo una gota de agua puede saltar por una placa de metal caliente gracias a una capa de su propio vapor al evaporarse. El vapor de agua es un mal conductor del calor y crea una barrera aislante entre la gota y la placa caliente. Pero esto no explica cómo caminar sobre el fuego puede llevarse a cabo en forma segura en condiciones áridas con los pies secos. Otra teoría sostiene que los carbones candentes son malos conductores del calor y al caminar rápidamente sobre el fuego no hay tiempo suficiente para que el calor pase a los pies. Esto se demostró colocando un trozo de carne cruda sobre carbones calientes, el cual no se doró rápidamente. Los que caminan sobre el fuego refutaron esta teoría caminando sobre una placa de acero caliente, una superficie que sí doró la carne. Yo tengo mi propia teoría, la cual nunca fue publicada. Hoy la comparto con el mundo por primera vez. En mi clase de ciencias, el profesor tomó un vaso de papel y lo colocó sobre la llama e hirvió el agua en él. Para un escolar, eso es como un acto de magia, pero en realidad no la hay. La razón es que el agua hierve y el vaso no se quema porque el punto de combustión del papel es superior a los 100 grados centígrados. Ahora, cuando el agua hierve a los 100 grados centígrados, la misma no sigue calentándose.
Si continúa sobre la llama por más tiempo, se transforma en vapor, pero el agua en sí permanece a 100 grados centígrados. El agua, en contacto con ese papel, evita que la temperatura del mismo supere los 100 grados centígrados. De ese modo, el papel no se quema, ya que debe superar los 100 grados centígrados para entrar en combustión, para que se le prenda fuego. Al pisar el carbón, la sangre que recorre nuestro cuerpo se asemeja al agua que está dentro del vaso de papel. Y en tanto estemos emocionalmente preparados para no interferir con el paso de la sangre a través de los tejidos, la sangre los enfriará. No es que el pie enfríe las brasas. Si aumentamos la temperatura de los tejidos hasta cierto punto, nos quemamos. Entonces, obviamente, la gente que no se quema es la que no eleva la temperatura de sus tejidos al punto de sufrir lesiones. La diferencia está en la predisposición mental, porque los tejidos son los mismos, los carbones son los mismos. Y aún así, en un grupo de 100 personas, si hay 2 o 3 con quemaduras, ¿cómo se explica eso usando principios de la física, tales como la idea de Leidenfrost o la teoría de la conductividad? La variable, al parecer, sería la predisposición mental de la persona y no el entorno físico. Al igual que toda tecnología nueva, el descubrimiento de la electricidad en el siglo XIX fue explotado de inmediato por los magos, deseosos de sorprender a su público con la nueva ciencia. Las resplandecientes luces de neón de Las Vegas son un moderno recordatorio del primer prestidigitador que vio su nombre en las luminarias. Henri Robin fue un rival a muerte de Robert Houdin y abrió su propio teatro en París en 1862, un teatro dedicado a la ciencia, a la magia y a la electricidad. Sobre un escenario repleto con lo último en dispositivos eléctricos, tales como las bobinas de Rumkopf y los tubos de Geissler, actuó ante multitudes deseosas de presenciar las maravillas de la era eléctrica. Al observar algunos de los tubos Geissler que aún quedan, llenos de extraños gases y ruedas impulsadas por fotones, es fácil entender por qué asombraban al público. Uno de los magos más extravagantes que usó las maravillas de la electricidad fue el autodenominado Dr. Walford Body. Experto en autopromocionarse, se hizo conocer como el milagro viviente. Alegando tener magníficos conocimientos en todo lo que sea eléctrico, asombró al público británico a principios del siglo XX. Su mala fama, ya que en eso se transformó, radicaba en su equipo eléctrico y en las falsas curas que dijo hacer sobre el escenario. Invitaba a los lisiados a subir y hacía aparentar ante el público que, sometiéndolos a los efectos de la hipnosis, a los cuales llamaba fuerza body o fuerza bódica, quedaban curados. Distinguidas damas y caballeros, Wilton's, el salón más elegante de la ciudad, se enorgullece en presentar esta noche el orgullo del norte, el mago de la electricidad, el milagro de la era moderna, el famoso cirujano que no hace sangrar, el único Dr. Walford Body. El acto de electricidad de Body incluía su siniestra silla eléctrica, en la cual hacía pasar miles de voltios de electricidad a través de un miembro del público. Los espectadores quedaban horrorizados, pero lo que desconocían era que la electricidad estática, a pesar de poder provocar una desagradable descarga, no ponía en peligro la vida. Para el público, era en verdad sorprendente que alguien pudiera resistir dicho acto, en especial desde que la silla eléctrica había sido presentada en los Estados Unidos como medio para ejecutar delincuentes. Era un tema de actualidad. A principios del siglo XX, el hombre de la calle tenía muy pocos conocimientos sobre las propiedades de la electricidad. Pocos conocían las propiedades del bajo amperaje de alta frecuencia, precisamente lo que Body explotaba. Body sabía que en tanto el amperaje fuera pequeño, el cuerpo humano podía resistir voltajes muy altos.
Armado de este conocimiento secreto, Body podía producir chispas y encender lámparas o antorchas con solo tocarlas. Hay una serie de trucos e ilusiones en la magia que fueron muy populares y misteriosos en el siglo XIX y a principios del XX, los cuales han caído en el desuso, el anacronismo y la ineficacia, o resultan ineficaces debido a los adelantos de la ya conocida tecnología científica. La carrera de Body llegó prácticamente a su fin debido a la creciente popularidad de la industria cinematográfica y la subsiguiente decadencia de los teatros de variedades. Las películas tenían su propia magia, la habilidad del ojo humano y del cerebro para hacer que una serie de fotogramas en rápido movimiento parezcan estar en constante movimiento. Y naturalmente fue un mago, Georges Méliès, quien lo popularizó. Muchas de las películas que realizó son simplemente adaptaciones de algunos trucos de magia en vivo que magos como Robert Houdin popularizaron durante el siglo XIX. En vez de usar métodos mágicos, Méliès desarrolló técnicas de fotografía que, para un público inexperto, lograban el mismo efecto mágico. Lo increíble de la magia de Méliès es que el truco fotográfico se hacía en la cámara, sin el beneficio de la animación computarizada o la tecnología digital actuales. Su técnica se hizo conocida como filmación con cámara detenida y con el tiempo pasó a ser la base de todas las películas animadas. La técnica de Méliès se basaba en una cámara de posición fija que se detenía en donde Méliès quería lograr el efecto. El artista congelaba su posición y los asistentes le alcanzaban objetos adicionales y reemplazaban las cartas. Cuando todo estaba en su sitio, se volvía a poner en funcionamiento la cámara. Al proyectar la película terminada, el efecto logrado era el de un truco de magia de una sola toma sin editar. Ya hacia fines del siglo XX, al dar el cine paso a la televisión, los magos se encontraron frente a una enorme variedad de tecnología con la cual desconcertar al público. Quizá no pase mucho tiempo antes de que la magia de realidad virtual, en la cual el público se transforma en mago, sea algo común. En esta era cínica e informada, existe una creciente cultura juvenil que sospecha que la magia, tanto en el escenario como en la televisión, está hecha con efectos especiales cinematográficos. Sin embargo, por el momento, los magos siguen desconcertando y sorprendiendo con ilusiones modernas y aquellos trucos tradicionales con humo y espejos, haciendo así que lo imposible siempre parezca posible.